Hoy vamos a revisar todo lo relacionado a la fisiología del sistema endocrinológico. Bien, primero vamos a empezar haciendo las definiciones. ¿Qué es una glándula endocrina? Porque la glándula endocrina es la unidad básica del sistema endocrinológico. La glándula endocrina es un tejido que va a producir hormonas. Esa es su definición. ¿Y qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química que va a ser liberada en estos tejidos y va a tener sus efectos a grandes distancias, en tejidos muy lejanos a esto. Entonces, la función del sistema endocrinológico es producir hormonas y que estas hormonas actúen en diferentes tejidos. ¿Cuáles son los órganos endocrinológicos más importantes? En primer lugar tenemos al hipotálamo, que va a estimular a la hipófisis, llamada también pituitaria. Estas van a estimular a determinados órganos. Luego tenemos la glándula tiroides y paratiroides, que están en el cuello. El timo, que solamente produce algunas hormonas en el recién nacido. Las glándulas suprarrenales, el páncreas y los testículos y ovarios. Son los principales órganos endocrinológicos, de los cuales vamos a tratar hoy día. Para que las hormonas actúen, necesitan receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son el sitio de unión de las hormonas en las células de los tejidos efectores. Porque las hormonas, si no hay receptores en estos tejidos, no van a actuar. Por eso que las hormonas tienen algunos sitios especiales donde se encuentran sus receptores. Entonces, estos receptores se encuentran en diferentes partes de las células. Y se han clasificado en dos grandes grupos: receptores que están ubicados en la membrana celular o receptores que están ubicados en el núcleo. La mayoría de receptores están ubicados en la membrana celular de los diferentes tejidos. Estos receptores se llaman receptores transmembrana. A su vez, estos receptores son de tres grupos importantes, depende del tipo de hormona que les va a estimular. El primer grupo es el receptor de la insulina, el segundo grupo, el receptor de la hormona de crecimiento y la prolactina, y el tercer grupo es el grupo más importante de todos los receptores del organismo. Es un grupo de receptores que están asociados a la proteína G, que tiene la característica que esta proteína tiene 7 hélices, es decir, que da 7 vueltas, ¿no? Y eso lo hace un receptor bastante complejo. Este grupo de receptores es tan grande que constituye más o menos el 1% de todo el genoma humano. En este grupo de receptores van a actuar la mayoría de hormonas: la vasopresina, serotonina, histamina, adrenalina, noradrenalina, calcitonina, glucagón, PTH. Y lo más importante es que tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Es decir, una vez que este receptor se va a unir en la célula, esto va a desencadenar una serie de reacciones químicas dentro de la célula, estimulando la formación del AMP cíclico. Por eso se llama segundo mensajero. Y el segundo grupo de receptores está ubicado a nivel nuclear. Estos receptores solamente son específicos para tres grupos de sustancias: para las hormonas esteroideas, es decir, la testosterona, progesterona y cortisol; para los derivados de la vitamina A y vitamina D; y para las hormonas tiroideas. Estas sustancias van a atravesar la membrana celular en forma pasiva, no van a necesitar ningún receptor. Una vez que llegan al núcleo, recién van a encontrar a su receptor. Entonces, de esta manera van a actuar las diferentes hormonas en los diferentes tejidos. El eje que va a gobernar la mayoría de los órganos endocrinos es el eje hipotálamo hipofisario, ¿no? Es el ente rector, diríamos, ¿no? Depende del eje hipotálamo hipofisario para que funcionen determinados órganos endocrinos. Entonces, ¿en qué consiste este eje? El hipotálamo es un tejido constituido básicamente de tejido nervioso, células nerviosas, que van a producir determinadas sustancias, las cuales van a estimular a la función de la hipófisis. Entonces, el hipotálamo va a estimular tanto a la adenohipófisis, y en la neurohipófisis va a almacenar algunas hormonas. ¿Cómo funciona esto? El hipotálamo
va a producir estas sustancias y lo va a liberar en el sistema porta, que es un sistema de circulación pequeña, hipotálamo hipofisaria, y va a liberar las sustancias para estimular la secreción de hormonas a nivel de la adenohipófisis. Y sobre la neurohipófisis, el hipotálamo va a producir otro tipo de hormonas, las cuales van a ser almacenadas en la neurohipófisis. ¿Cuáles son entonces las hormonas que produce el hipotálamo? El hipotálamo va a producir todas las hormonas liberadoras de la adenohipófisis. La GHRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la TRH, que es la hormona liberadora de TSH, la CRH, la hormona liberadora de ACTH, la GRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GIH, que es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento y de otras sustancias, la PRH, que es la hormona liberadora de prolactina, la PIH, que es la hormona inhibidora de prolactina, ya se conoce que es la dopamina, y la hormona antidiurética y la oxitocina, que son almacenadas en la neurohipófisis. La hipófisis es una estructura que está debajo del hipotálamo, está ubicada en la base del cerebro en una depresión ósea del hueso esfenoides llamada la silla turca. Entonces, aquí podemos ubicar la silla turca y dentro de eso, como manera de una bolsita, está ubicada la hipófisis. La hipófisis, a su vez, está cubierta, ¿no?, por un diafragma. El diafragma es una deflexión de la dura madre. Cuando este diafragma se rompe, ingresa el líquido cefalorraquídeo y puede comprimir a la hipófisis y producir alteraciones. Dentro de las relaciones anatómicas más importantes de la hipófisis, hacia arriba está ubicado el quiasma óptico, hacia abajo el seno esfenoidal y lateralmente los senos cavernosos. Estas tres estructuras son importantes cuando tengamos patologías, ¿no? Si por ejemplo existe un tumor en la hipófisis, como es pequeña la hipófisis, mide alrededor de 1 centímetro, si hay un tumor de 2 o 3 centímetros puede comprimir estas estructuras. Si comprime el quiasma óptico va a haber problemas de ceguera. Si comprime los senos esfenoidales o senos cavernosos va a haber problemas a nivel de las estructuras que transcurren por ahí, por ejemplo, ¿no?, los nervios oculares. Luego tenemos la unión entre la hipófisis y el hipotálamo, se conoce con el nombre de tallo hipofisario. El tallo hipofisario es una estructura muy importante porque es la unión del sistema neurológico con el sistema endocrino. Y aquí hay una estructura más importante que es el tuber cinerum. Esta estructura entonces es el intermedio entre ambos sistemas, el neurológico y endocrinológico. La adenohipófisis, que es una de las partes de la hipófisis, porque la hipófisis tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis es la parte más grande y la más importante. Embriológicamente va a derivar del techo de la región oral, conocido con el nombre de la bolsa de Rath. Entonces va a migrar desde la región oral hacia su ubicación final, desde la cavidad bucal. La irrigación de la adenohipófisis está dada por el sistema portal hipotálamo hipofisario, que va a derivar de la arteria hipófisis superior y esta a su vez de la arteria carótida interna. Y el drenaje venoso hacia la circulación periférica se va a dar a través de los senos cavernosos, que van a drenar en los senos petrosos y estos van a drenar en el bulbo y la vena yugular. A través del drenaje venoso es que van a viajar las hormonas hacia los diferentes tejidos del organismo. Y a través del sistema portal hipotálamo hipofisario es que van a venir las hormonas desde el hipotálamo a la adenohipófisis. ¿Cómo funcionan entonces las hormonas de ese sistema hipotálamo hipofisario? Primero hay que recordar, ¿no?, que quien está al mando de todo es el hipotálamo, ¿ya? Entonces, el hipotálamo va a producir hormonas liberadoras, como ya hemos visto, las cuales van a estimular a la adenohipófisis. Esta porción de la hipófisis va a producir hormonas tróficas y estas hormonas tróficas van a estimular a las diferentes glándulas periféricas, las glándulas suprarrenales, las gónadas y la tiroides principalmente. Entonces, estas glándulas periféricas a su vez van a producir otras hormonas
las cuales van a tener sus diferentes acciones fisiológicas, pero también estas hormonas a su vez van a producir el feedback negativo, la inhibición negativa. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el nivel de estas hormonas comience a aumentar en la sangre, inmediatamente va a bloquear a los ejes superiores para que ya no produzca estas sustancias y se frene la producción de la hormona. Eso es lo que se llama feedback negativo. O lo contrario, ¿no? Si la cantidad de hormona es muy poca, esto más bien va a estimular para que se produzcan mucho más hormonas de los ejes superiores para que aumente el nivel de las hormonas. Y esto es lo que normalmente sucede todos los días. Cada minuto está en juego el aumento y la disminución de estas hormonas debido al feedback negativo. Entonces, cuando hablamos del eje hipotálamo hipofisario, tenemos que recordar los niveles. ¿A qué se refieren los niveles? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos algún problema en la glándula periférica, el nivel es primario. Si tenemos un problema en la hipófisis, el nivel es secundario. Si tenemos un problema en el hipotálamo, el nivel es terciario. Y ahí vienen los nombres, ¿no? Hipotiroidismo primario, secundario, terciario, etcétera. Lo vamos a ir viendo en las clases esto. Pero este es el eje más importante para recordar cómo funciona. Entonces, obviamente, si el hipotálamo no funciona, no van a funcionar ninguno de los niveles inferiores. Por muy sana que esté la hipófisis o la glándula periférica, los niveles inferiores no van a funcionar. En cambio, si la glándula periférica o la hipófisis funcionan poco, el eje superior va a funcionar mucho más, intentando estimularlo. Entonces, siempre que hablemos de patologías, vamos a ver a qué nivel está la lesión, si es primaria, secundaria o terciaria. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son las hormonas que se producen tanto en la adenohipófisis como en la neurohipófisis. La adenohipófisis va a producir 6 hormonas importantes. La ACTH, que va a estimular a las glándulas suprarrenales, la TSH, que va a estimular a la tiroides, la FSH y la LH, las dos tienen el nombre de gonadotrofinas, que van a estimular en los varones a los testículos y en las mujeres a los ovarios. Y la prolactina, que se va a encargar principalmente de la secreción láctea. Y la hormona de crecimiento, que va a estimular al hígado a la producción de una sustancia llamada somatomedina o IGF-1, la cual va a estimular el crecimiento óseo, la función muscular y la lipólisis, ¿no? Liberación de tejido adiposo. Esas son las 6 hormonas que va a producir la adenohipófisis. La neurohipófisis no va a producir ninguna hormona. Simplemente se va a encargar de almacenar 2 hormonas producidas en el hipotálamo. En el hipotálamo hay 2 núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular, los cuales van a liberar 2 hormonas, la hormona antidiurética llamada también vasopresina y la oxitocina. Estas hormonas van a viajar y se van a almacenar en la neurohipófisis para ser utilizadas cuando se necesiten. Las hormonas de la adenohipófisis, que habíamos dicho son 6, se van a clasificar de acuerdo a su origen. Las somatomamotróficas son la hormona de crecimiento y la prolactina. Son 2 hormonas bioquímicamente semejantes. Las glicoproteínas son la TSH, la FSH y la LH. Y las derivadas del POMP, el POMP se conoce con el nombre de propio... ¿Perdón? Dime. Así es, ¿no? POMP, la propia melanocortina. Esta sustancia es una molécula muy grande, que tiene muchos aminoácidos y se va a degradar en porciones. Una de sus porciones es la ACTH, ¿ya? La otra es la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, la beta-lipoproteína, las lipopropinas, las betas-endorfinas, las encefalinas. Es decir, esta molécula, la propia melanocortina, tiene la función de producir diferentes tipos de sustancias. Y esto es importante recordar
porque cuando veamos alguna patología en la cual está alterada la ACTH, también pueden alterarse estas moléculas, ¿no? Y van a producir una serie de síntomas en los pacientes. Muy bien, entonces, las hormonas que van a estimular los ejes, tenemos la TRH, que va a estimular a la TSH, y la TSH a nivel tiroideo a la producción de T3 y T4. La GnRH, llamada también LHRH, va a estimular a la producción de FSH y LH, las gonadotrofinas, a los ovarios y testículos. O en ovarios, estrógeno y progesterona, y en testículos, testosterona. La CRH va a estimular la producción de ACTH a la corteza suprarrenal, especialmente a las capas fascicular y reticular, para la producción de cortisol. La TRH, que es esta misma que estimula la TSH, también va a estimular a la prolactina para a las mamas, para la secreción láctea. Y la GHRH va a estimular a la producción de hormona de crecimiento, está al hígado para la producción de IGF-1. Las hormonas inhibitorias, tenemos a la somatostatina, que va a inhibir la secreción de GH, TSH, FSH y LH. Y la dopamina, que principalmente va a inhibir a la prolactina. También puede inhibir a la GH, TSH y ACTH. Hay que recordar que todas estas hormonas son exclusivas de hipotálamo hipófisis, pero hay una que es la somatostatina, que también se puede producir en el aparato digestivo, ¿no? Y tiene la función de inhibir a la gastrina, a la pepsina, al jugo gástrico, flujo esplácnico. Y en el páncreas inhibe a la insulina y al glucagón. Esto es lo mismo que hemos visto. Muy bien, entonces más o menos, ¿cómo sería para entender los niveles, ¿no? La hipofunción primaria. Cuando hablamos de hipofunción primaria, quiere decir que no está funcionando adecuadamente la glándula periférica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería con las hormonas de la glándula periférica? Estarían disminuidas las hormonas. ¿Y qué pasaría con las hormonas de la hipófisis? Estarían elevadas, ¿no? En compensación. Eso es lo que sucede en cualquier enfermedad de la glándula periférica. Entonces, si se trataría del eje tiroideo, la enfermedad sería hipotiroidismo primario. Si se trata del eje suprarrenal, se llama insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Y si se trata del eje gonadal, ¿recuerdan los nombres? Se llama hipogonadismo. Hipogonadismo porque son gónadas, ¿no? Hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Por qué le ponen ese nombre de hipergonadotrófico? Porque van a estar aumentadas las gonadotrofinas, FSH y LH. Si tenemos más bien una hiperfunción primaria, ¿no? Es decir, que esa glándula está trabajando en exceso. Si es a nivel, entonces si está trabajando en exceso, sus hormonas van a estar aumentadas. ¿Cómo estarían las hormonas de la hipófisis? Disminuidas. A nivel del eje tiroideo, entonces sería un hipertiroidismo primario. Si sería a nivel de eje suprarrenal, ¿cómo se llama esta enfermedad cuando la suprarrenal funciona mucho? Cushing, síndrome de Cushing. Y si se trata del eje gonadal, hipergonadismo primario, ¿no? Por ejemplo, un tumor que estaría produciendo mucha testosterona a nivel de testículos, entonces puede producir este síndrome. Muy bien. En el caso en que haya problemas en la hipófisis, ¿no? Hipofunción secundaria. Entonces, la hipófisis no funciona bien, ya se llama secundaria. ¿Cómo estarían sus hormonas? Disminuidas. ¿Y cómo estarían las hormonas de las glándulas periféricas? También disminuidas, ¿no? Porque no reciben las órdenes de arriba. Entonces, a nivel del eje tiroideo, sería hipotiroidismo secundario. A nivel del eje suprarrenal, insuficiencia suprarrenal secundaria. A nivel del eje gonadal,
hipogonadismo hipogonadotrófico. Y si es a nivel del eje de la hormona de crecimiento, ¿qué entra esto? Si es en niños, si no hay hormona de crecimiento, talla baja o déficit de hormona de crecimiento en el adulto, ¿no? Que son las patologías. Y finalmente, si existe una hiperfunción secundaria, es decir, hay exceso de trabajo en la hipófisis, las hormonas van a estar aumentadas. Y en las glándulas periféricas, aumentadas, ¿cómo están sus hormonas? También aumentadas, ¿no? Reciben mucho estímulo. Si se trata del exceso de prolactina, es una hiperprolactinemia. Si se trata del eje tiroideo, hipertiroidismo secundario. Del eje suprarrenal, síndrome de Cushing secundario, que también tiene el nombre de enfermedad de Cushing. En este caso se llama también enfermedad de Cushing. Si es del eje gonadal, hipergonadismo secundario. ¿Cuándo se da esto? Generalmente en la pubertad precoz, ¿no? Porque después en un adulto ya no podemos hablar de no sé si sexual sobre todo. Y si es exceso de hormona de crecimiento, entonces se produce acromegalio gigantismo. Muy bien, eso es básicamente cómo funcionan los ejes, desde el hipotálamo y la hipófisis. La hormona de crecimiento entonces es una de las hormonas producidas en la adenohipófisis. Como ya hemos visto, es estimulada por la GHRH, es inhibida por la GIH, llamada también somatostatina, es mediada por los valores de IGF-1, es decir, cuando el IGF-1 está aumentado, la hormona de crecimiento se va a bloquear, o cuando está disminuido, la hormona de crecimiento va a aumentar. Las respuestas biológicas son de acuerdo a los niveles de glucosa. Cada vez que exista disminución de la glucosa, va a aumentar la hormona de crecimiento. Por lo tanto, la hormona de crecimiento funciona disminuyendo el consumo de glucosa y aumentando la glicemia. También va a aumentar la síntesis de las proteínas y va a favorecer la movilización de grasas y el crecimiento. Los órganos donde actúa la hormona de crecimiento son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, exactamente igual que los órganos donde actúa la insulina. Además de eso, la hormona de crecimiento tiene dos efectos: directos, es decir, directamente por esta hormona, o indirectos, mediados por el IGF-1 que se va a producir en el hígado por estímulo de esta hormona. Los efectos directos son a nivel del tejido graso, es decir, que va a favorecer la movilización de grasa, es decir, la lipólisis. En cuanto a las funciones indirectas mediadas por el IGF-1, va a favorecer el crecimiento óseo. Entonces, el IGF-1 se convierte en el principal mediador de la hormona de crecimiento. Es secretada principalmente por el hígado, es estimulado por la acción de la hormona de crecimiento y todas sus acciones son mediadas por esta. ¿Cuál es su función? Estimular la mitosis y la síntesis proteica, va a inhibir la apoptosis celular, es decir, la muerte celular pronta, y va a mejorar la nutrición respecto a la reproducción. ¿Quiénes van a controlar la secreción de hormona de crecimiento? Una adecuada nutrición, el estrés, el ejercicio y el sueño. Pacientes con desnutrición van a tener deficiencia de hormona de crecimiento. Pacientes sometidos a estrés también va a aumentar la secreción de hormona de crecimiento. El ejercicio y el sueño profundo también aumentan la producción de hormona de crecimiento, y todos estos factores van a estimular el sistema nervioso central, el cual, mediado por el hipotálamo, va a producir aumento de GHRH o disminución de GIH, ¿no? Es decir, va a aumentar para estimular la secreción de hormona de crecimiento, y la somatostatina va a disminuir para que no esté inhibida esta hormona. Entonces, la manera como la hormona de crecimiento estimula el hígado para producir IGF-1, y el IGF-1 va a bloquear tanto a GH como a la GHRH. El otro nombre de la hormona de crecimiento es la somatotropina. Durante el día se va a secretar en pulsos irregulares y separados, y en la noche, durante las etapas de sueño profundo, se va a secretar en pulsos amplios y constantes. Esta secreción pulsátil durante la noche va a garantizar las funciones adecuadas de la hormona de crecimiento. En cambio, durante el día no hay una
función adecuada porque los pulsos son irregulares y separados. El principal estímulo es la GHRH y también los neurotransmisores, algunos fármacos, la hipoglicemia, los ejercicios, el estrés físico y emocional y el consumo de proteínas. El principal factor que inhibe la hormona de crecimiento es la somatostatina. Además, los glucocorticoides y la hiperglicemia. Esto, por ejemplo, vemos en pacientes, en niños que toman corticoides a dosis altas, por ejemplo en el asma o alguna enfermedad reumática, tienden a tener talla baja. Igualmente, la hiperglicemia, por ejemplo en niños que tienen diabetes tipo 1 mal controlada, va a bloquear la secreción de hormona de crecimiento y estos niños también tienden a tener talla baja. ¿Cuáles son entonces las acciones? Como hemos visto, ¿no? Produce IGF-1, mejora la lipólisis y favorece la gluconeogénesis hepática. Mediado por el IGF-1, hiperplasia de los tejidos y condrogénesis del esqueleto, es decir, mejora el crecimiento lineal. En resumen, estas son las funciones de la hormona de crecimiento a nivel del metabolismo. Aumenta los niveles de glucosa plasmática, aumenta los ácidos grasos libres en el plasma, disminuye los aminoácidos porque favorece la formación de proteínas y aumenta la urea plasmática. A nivel muscular disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. A nivel del tejido adiposo disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis. A nivel del tejido óseo va a mejorar el crecimiento lineal, mejorando la captación de glucosa, síntesis proteica, ADN, mejorando el tejido conectivo y el número y tamaño celular. Y a nivel de otros tejidos también tiene las mismas funciones, mejorando la síntesis proteica, el ADN y el crecimiento en general de todas las células. La prolactina es otra hormona producida por la adenopófisis que se va a diferenciar de las demás hormonas porque principalmente la prolactina se encuentra inhibida. Porque si la prolactina no estaría inhibida, se va a producir en forma autónoma. El principal factor inhibidor de la prolactina es la dopamina y también los estrógenos pueden inhibir la prolactina cuando están en niveles muy elevados, por ejemplo en el embarazo. Además, los fármacos agonistas dopaminérgicos tienen la función de inhibir a la prolactina, a la secreción, ¿no? La cabergolina y la bromocriptina. Y es estimulada por un péptido, el BIP, que antes no era conocido, pero actualmente ya se sabe que es la TRH. La TRH también estimula a la producción de TSH. Entonces, esta hormona TRH producida en el hipotálamo estimula tanto a la prolactina como a la TSH. Cualquier lesión del tallo que va a inhibir a la dopamina también va a estimular a la secreción de prolactina. Asimismo, en el embarazo, la lactancia, la manipulación y succión del pezón, el traumatórax y algunos fármacos como los antipsicóticos, antidepresivos, también van a estimular a la producción de prolactina. Entonces aquí tenemos todos los pacientes que tienen esquizofrenia y toman estos fármacos, siempre van a tener la prolactina elevada. ¿Cuáles son las funciones de la prolactina? Producir leche, mejorar la libido y es inmunoestimulante. Entonces aquí podemos tener las vías de cómo funciona lo de la prolactina. El estrés es un factor importante que estimula el hipotálamo y el hipotálamo va a tener las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas dopaminérgicas van a producir la dopamina y esta va a inhibir a la prolactina. Entonces la prolactina siempre va a estar disminuida gracias a la dopamina. Cualquier sustancia o situación que bloquea la dopamina va a hacer que la prolactina aumente inmediatamente. Como hemos visto también a nivel del tórax, el estímulo del pezón, cualquier trauma torácico también estimula la secreción de la dopamina, de la prolactina. Bien, entonces vamos a seguir con las preguntas, ¿no? Para la integración de los estímulos neurohormonales originados en centros superiores del sistema nervioso central, el paso común final está constituido por... Esto se refiere a la unión, o sea, al tejido que va a estar
asociando el tejido nervioso con el tejido endocrino. Entonces, entre el hipotálamo y la hipófisis hay una estructura que nos va a hacer la parte de unión entre ambos tejidos, ¿no? ¿Cuál sería? El quiasma óptico, núcleo supraóptico, eminencia media, núcleo arcuato, ninguno. Entonces la respuesta es sí, C, eminencia media. Perfecto.